Listo. Listo. Ya está grabando, ¿ok? Así que nada de groserías. Entonces habíamos visto que el proceso de cuantización, simplemente estoy grabando, ¿no? Ojo con lo que da. El proceso de cuantización es básicamente jugar con los bits que ya tengo disponibles, ¿cierto? Y habíamos visto al final de la clase, habíamos hecho un ejemplo con Katie, donde ella hacía la voz. Teníamos 256 niveles. Luego hacíamos el mismo ejemplo con 2 niveles y veíamos la cantidad de ruido que se adhería a la voz de Katie. Entonces, digamos lo importante que es el nivel de cuantización. ¿Okay? Entonces, habíamos visto que la idea de cuantizar es aproximar mis muestras al nivel más cercano, ¿cierto? ¿Y cuál es la consecuencia principal de cuantización? De cuantizar una señal. ¿Cuál sería la consecuencia principal? Bien. ¿Qué le meto a mi señal yo cuando la cuantizo? ¿Qué le pasa a la voz de Katie? Se añadía ruido, ¿cierto? Entonces, cuantizar significa básicamente perder datos. ¿Listo? Perder información. Pero la idea es perderla de la mejor manera posible. ¿Ya? Como cuando usted juega, no sé, Bolívar contra Palmeiras. ¿Quién fue el partido? Cuando juega, básicamente evitar el doble escenario. En caso de Palmeiras, evitar la goleada. En caso de cuantización, es evitar, tratar de cuantizar de tal manera que tengamos el menor ruido posible. ¿Listo? Ya hemos visto que la separación entre niveles de cuantización, eso lo vimos en la diapositiva pasada, la separación, este delta que está acá, básicamente depende de tres cosas, o de dos cosas, ¿cierto? De mi rango dinámico, o sea, el punto máximo menos el mínimo, sobre el número de niveles de cuantización menos 1, ¿cierto? Ahora, ¿por qué menos 1 y por qué no más 1 y por qué no básicamente L? Básicamente porque los dos niveles, o los espacios entre niveles, es el número de niveles menos 1, ¿cierto? Aquí se ve claramente, tenemos 11 niveles, tenemos 10 espacios, ¿no ven? Si ustedes tienen 3 rayitas, esas 3 rayitas son 3 niveles, ¿cierto? Y entre esos 3 niveles, ¿cuántos espacios hay? ¿Cuántos espacios hay? Hay 2 espacios, ¿cierto? 1 y 2. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hallo los niveles de cuantización? Ustedes lo quieren hacer y lo tienen que hacer para un examen no, para una tarea en MATLAB, en Python. Tienen que crear su propio cuantizador. ¿Listo? Eso está en la siguiente tarea. ¿Ya? Pero lo que tienen que hacer es ustedes parten desde el nivel mínimo, ¿cierto? Ese sería su primero, nivel mínimo. ¿De acuerdo? Su primer nivel de cuantización está en el punto mínimo. ¿Listo? Su último nivel de cuantización está en el punto máximo. ¿De acuerdo? Y los niveles van a estar separados por delta. Donde delta es A max menos A min sobre el número de niveles menos 1. Ese sería delta. ¿Listo? Entonces mi primer nivel está en A min, mi segundo nivel está en A min más delta, el tercero en A min más 2 delta, y así sucesivamente hasta llegar al punto máximo, que es el punto máximo del rango dinámico. Entonces, en una señal senoidal, ¿cuál sería el mínimo? Una señal senoidal central. ¿El mínimo sería cuánto? ¿Cuál es el mínimo de una señal sinusoidal? ¿0? Menos 1, ¿cierto? ¿Y el máximo?
1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces sus niveles van a ir desde menos 1 hasta 1, separados por delta, donde delta es máximo menos mínimo sobre el nivel de cuantización. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Okay. No cambia dependiendo de tus bits. Ese es solamente un ejemplo. Entonces, si tienes 256 bits, perdón, 8 bits, vas a tener 256 niveles. ¿Ya? Si tienes 10 bits, vas a tener 1024. Y así sucesivamente. ¿Ya? Depende del número de bits. Eso es solamente un ejemplo para que, digamos, tratamos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tratar de cuantizar esta señal. ¿Listo? Que es 0.9 por t, o a la t, perdón, 0.9 a la t, ¿ya? La vamos a cuantizar, pero primero para cuantizarla, vamos a pasarla al mundo discreto. ¿Cómo se pasa al mundo discreto? Eso ya lo vimos, ¿cierto? ¿Cómo se pasaba? N es igual a ¿qué? No. Oh, ¿por qué no? Entonces, básicamente, recuerden, mi tiempo discreto es igual a tiempo por ¿recuerdan? ¿Cómo se relacionaba N con T? ¿Por la frecuencia del muestreo o por el periodo del muestreo? Básicamente, el tiempo va a ser igual a N veces mi periodo de muestreo, ¿cierto? Porque estoy mostrando cada T, T mayúscula, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es mi periodo de muestreo? Si la frecuencia es 1 Hz. 1, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazo T por N o N por T. ¿Listo? Entonces me quedaría 0.9 elevado a la N. ¿Listo? Esa sería mi señal digital de acuerdo a ese periodo de muestreo. Está bien esto, ¿cierto? T es igual a N por T. ¿Sí? Estoy muestreando cada T mayúscula. Tiene más sentido que sea N por T mayúscula, ¿cierto? Verifiquen. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces tengo mi señal digital, ¿ya? Y la voy a muestrear, ¿ok? Voy a muestrearla cada segundo, porque recuerden que frecuencia es igual a 1 Hz, lo que quiere decir que periodo es igual a 1 segundo, ¿cierto? Entonces, empezamos a muestrearla. ¿Cuánto es 0.9 a la 0? 1, ¿cierto? ¿Cuánto es 0.9 a la 1? 0.9, ¿cierto? ¿Cuánto es 0.9 a la 2? 0.81, ¿cierto? Entonces esto es 0.9, 1, 0.81, ¿listo? A la 3, ¿cuánto es? 0.7, 73. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a empezar a tomar muestras. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuantizar esta señal utilizando 11 niveles de cuantización. ¿Listo? Quiero que ustedes lo hagan, traten de hacerlo. Cuantícenme esa señal, por favor. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hallar delta. ¿Listo? ¿Cuánto vale delta? ¿Ya? Suponiendo 11 niveles de cuantización. Pero recuerden, ¿a qué es igual delta?
esas tres variables, a max, a min y L, ¿cuál conozco ya? L, ¿cierto? A max, ¿a qué sería igual? A 1, ¿cierto? Porque empiezo a cuantizar desde 0. ¿Y a min a qué sería igual? Suponiendo que voy a tomar infinitas muestras. 0, ¿cierto? El valor mínimo de 0.9 a la n sería 0 cuando n tiende a infinito. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto les da delta? Calculen, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? 0.1 sería 1 menos 0 sobre 11 menos 10, menos 1 que es 10, o sea, 10, 0.1. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora quiero que alguien pase el tablero, eso no queda grabado. Y me pinte los 10 niveles de cuantización de esa señal. ¿Alguien? ¿Un Richard? ¿Algún Richard por ahí que me ayude? Vas a pintar el mínimo y el máximo, o sea, 0. Listo, digamos que delta es igual a 0.1. ¿Listo? Píntame todos los niveles. Solo los niveles por ahora. Como líneas horizontales. Entonces, pon 0.1. ¿Cuántos van a tratar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seguramente. Listo. ¿Cuál sería el primer nivel de cuantización? 0.1 porque es 0 más delta que es 0.1. ¿Cierto? ¿Cuál sería el segundo? 0.2. ¿Cierto? El tercero. 0.3. ¿Listo? Ahora trazo unas líneas horizontales para cada nivel de cuantización. Que se extiendan más o menos. Listo. ¿Listo? Tú mismo, pon el 1, te faltó el 1. Recuerden que el mínimo es 0 y el máximo es 1. ¿Okay? Entonces tú mismo, Richard. ¿Cuál sería la primera muestra? 0.9 a la qué? Tenemos que nuestra señal digital es 0.9 a la n. ¿Cierto? Para n igual a 0, ¿cuánto me da? 1. ¿Cuál sería el nivel más próximo? 1, ¿cierto? Entonces, cuantizado sería vas a pintar. ¿Cierto? Con este vas a pintar el aproximado. El aproximado será el aproximado. Segundo, ¿cuánto es? 0.9 a la qué? A la 1, la segunda muestra. ¿Cuánto es 0.9 a la 1? 0.9. ¿Cuál sería el nivel más próximo? ¿No? 0.9. Acá exactamente el nivel de cuantización. ¿Listo? Ahorita aquí para que entiendan. ¿Listo? Siguiente. N igual a 2. 0.81. ¿Cuál sería el nivel próximo? 0.8. Entonces aquí tienes que pintar 0.8 y aquí 0.81. ¿Listo? Para 3. 0. ¿Qué? 73. ¿Cierto? ¿Cuál sería el nivel más próximo? 0.7. Entonces con 0.7.
yo pongo 0. ¿Listo? Para 2 más, para 4. ¿Cuánto es 0.9 a la 4? 0.66. ¿Cuál es el más próximo? 0.7. Esto yo vuelvo a poner aquí. Esto yo pongo acá. Y para 5, 0.6 exacto. 59. 0.59. ¿Cierto? Entonces, perdón. Y ahí tenemos la siguiente cuantía. ¿Listo? ¿Entendido? Ahora vamos a ver cuántos decibeles representa esto. Esto que está aquí es un error, ¿cierto? Estamos perdiendo datos. Vamos a ver cuántos decibeles gano yo por bit. Vamos a tratar de entender eso. ¿Listo? ¿Aquí preguntas? Aquí tenemos el resultado final que me ha hecho Richie. ¿Listo? Condensado en unos datos. 08108, 07307, 06507 y 05106. ¿Listo? Entonces hay tres formas, básicamente, de definir la cuantización. La primera es el redondeo, que es la más común, y es básicamente aproximar al nivel de cuantización más cercano, ¿cierto? La segunda es la flor. ¿Qué es la flor? En español, en inglés, perdón. No, en español. El piso, ¿cierto? Entonces estoy aproximando a dónde? Al nivel de cuantización más de abajo, ¿cierto? Más cercano por abajo. Entonces en este caso, por ejemplo, que era 0.66, si uso el flor, básicamente lo estoy aproximando a 0.6, a 0.7. ¿Listo? Y el 6, ¿qué es 6? Techo, ¿cierto? Entonces lo aproximo al nivel más hacia arriba cercano, ¿cierto? Son tres formas. ¿Ya? Obviamente, ¿cuál es la que representa menos error? Por obvias razones. Redondeo, ¿cierto? ¿Cuál sería el máximo error que yo puedo ver? El peor de los casos. ¿Dónde tendría que estar ubicado? Si estoy hablando de redondeo, ¿dónde tendría que estar ubicado mi muestra para tener el peor error? Exactamente en la mitad, ¿cierto? Porque estaría lo más alejado posible de arriba y de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente delta medios. ¿Listo? En cambio, si usamos floor y save, el peor error va a ser básicamente cuando estoy muy cercano al lado contrario, ¿cierto? En el caso del floor, el peor error sería acá, ¿cierto? Básicamente porque si lo producimos sería aproximadamente delta. ¿Listo? Y en el caso del 6 sería al contrario, acá. ¿Perdón? Vamos a enfocarnos en el primero, que es el error de cuantización utilizando redondeo. Y vamos a ver cuántos niveles o cuántos bits representa en decibeles una cuantización. ¿Okay? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un zoom a mi señal. Tengo dos niveles de cuantización. ¿Listo? Y sobre esos dos niveles de cuantización, básicamente se está moviendo mi señal. ¿De acuerdo? Ahora, si les digo, ¿cuál es esta ecuación? La ecuación de esa línea recta. ¿Ah? ¿Sí?
Entonces, cuando vale t, ¿cierto? Cuando vale tau, perdón, o t, básicamente tiene que valer delta medios, ¿cierto? Porque esto es delta medios. ¿Listo? Y cuando vale menos t, tiene que valer menos delta medios y tiene que cruzar exactamente por 0. ¿Listo? Entonces, la ecuación de esa línea recta es delta sobre 2 tau por t. ¿De acuerdo? Esa sería la ecuación de mi error. ¿Listo? El tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la potencia del error? La definición de potencia por serie de Fourier es 1 sobre el tiempo por la integral del tiempo de mi función al cuadrado. ¿Cierto? Esa es la definición de potencia, esa es la potencia de mi error. ¿Listo? Entonces tengo 1 sobre tau por la integral de 0 a tau de delta sobre 2 tau al cuadrado, ¿cierto? Por t de t. Esto que está aquí es la potencia de mi error. Y esa potencia de mi error es la potencia del error debido a la cuantización. ¿Listo? Ahora, si ustedes hacen esa integral, les va a dar básicamente que la potencia del error la podemos hacer es delta al cuadrado sobre 12. ¿Tiene sentido? Analicen. ¿Qué pasa si aumento delta? ¿Qué pasa con la potencia del error? ¿Aumento o disminuye? Potencia del error, ¿cierto? ¿Qué pasa si aumento la potencia? El delta. ¿La potencia del error aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Qué pasa si aumento delta? ¿Qué pasa con el número de niveles? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye, ¿cierto? Entonces, básicamente a menor nivel de cuantización, básicamente mayor potencia de error. Tiene sentido, ¿cierto? Porque es una aproximación más burda de mi señal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a suponer que la señal es cosinusoidal. ¿Cuál es la potencia de una señal cosinusoidal? ¿Se acuerdan de circuitos? De matemáticas. La potencia es 1 sobre el periodo, mi señal al cuadrado. Y lo integro. ¿Cierto? Y eso me da al cuadrado sobre 2. Esa sería la potencia de mi señal cosinusoidal. ¿Listo? ¿A qué se les parece eso a la relación? Ahora sí, Richard, tú decías, hace 3 clases. RMS, ¿cierto? Si ustedes sacan la raíz a la potencia, le da el RMS. Pero olvidémonos de eso. Esta es la potencia de mi señal y esta es la potencia de mi error. ¿Cierto? Ahora vamos a hallar la relación señal a ruido. ¿Qué relación señal a ruido? ¿Qué? ¿Qué relación señal a ruido? Básicamente la potencia de mi señal sobre la potencia de mi ruido. ¿Cierto? Entonces conozco la potencia de mi señal, que es al cuadrado sobre 2. Conozco la potencia de mi ruido, que es delta al cuadrado sobre 12. ¿Listo? Y esa sería la relación señal a ruido. ¿Ok? Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es vamos a determinar o vamos a expresar este delta en función del número de bits. ¿Ok? ¿Listo? ¿Están conmigo o están perdidos? Más o menos. Vamos a volver. ¿Listo? Entonces supongamos que tengo dos niveles de cuantización. ¿Cierto? Y esta es mi señal error. ¿De acuerdo? Atado, atado. Entonces mi objetivo es determinar la potencia de mi error y la potencia de mi señal. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que el error es básicamente delta sobre 2 tau por t. ¿Cierto?
suponiendo que el error se mueve entre menos tau y tau. ¿Ya? Para la potencia de mi error aquí es igual a 1 sobre el tiempo, ¿cierto? Que es tau, la integral de 0 a tau de mi potencia o de mi error al cuadrado, que es esta señal que está acá. ¿Listo? Ahora, si ustedes calculan la potencia del error, eso me da básicamente delta al cuadrado sobre eso. ¿Listo? Ahora, supongamos que mi señal que estoy tratando de cuantizar es sinusoidal. Entonces tenemos que ver la potencia de una señal cosinusoidal. Aquí es igual. La potencia de una señal cosinusoidal. A 1 sobre el periodo, la integral del periodo de mi señal al cuadrado. Y si ustedes hacen eso, les da al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces tengo potencia de señal, potencia de ruido. ¿Ya? ¿Ya vieron la relación señal a ruido? SNR, Signal to Noise Ratio. SNR es básicamente la potencia de mi señal sobre la potencia de mi ruido. ¿Listo? La potencia de mi señal es al cuadrado sobre 2 y la potencia de mi ruido es delta al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Hasta ahí está claro todo. Ya. Vamos a hallar el delta en función de, básicamente, de A, que es la amplitud. ¿Listo? Entonces delta, ¿a qué es igual delta? Habíamos dicho. Máxima menos mínima sobre, sería máxima, que sería ¿cuánto? ¿Cuál es la máxima de una señal cosinusoidal? ¿Cuál es la máxima de esta señal? La amplitud máxima. ¿Cuánto? A, ¿cierto? ¿Cuál es la mínima? Menos A, ¿cierto? Sobre el número de niveles de cuantización menos 1. O sea, en otras palabras es 2 veces A sobre L menos 1. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a expresar el número de niveles de cuantización en función del número de bits. ¿A qué es igual el número de niveles de cuantización en función del número de bits? Si tengo 8 bits, ¿cuántos niveles de cuantización tengo? ¿Cuánto? 256, ¿cierto? Eso significa 2 a la que. 2 al número de bits, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, delta va a ser igual a 2 veces A sobre 2 a la B. Vamos a dejarlo así, como 2 a la B. ¿Listo? Supongamos que el nivel de cuantización es, el número de bits es muy grande. ¿Listo? ¿Ahí está claro? Pregunta. ¿Esto está claro? ¿Sí? Ese menos 1 lo quité porque supuse que el B es muy grande, entonces el menos 1 no me quita ni me resta. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular otra vez la potencia de la señal, pero con mis nuevas variables. Entonces la potencia del ruido, perdón, es delta al cuadrado sobre 12 y delta es igual a ¿qué? A 2 veces A sobre 2 a la B. ¿Cierto? Entonces aquí sería igual delta al cuadrado. ¿Cuánto? A 4 al cuadrado, ¿cierto? Sobre 2 a la 2b, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces vamos a volver a calcular mi relación señal a ruido. ¿Ok? Entonces potencia de la señal es, dijimos, al cuadrado sobre 2. Ah. Gracias. Y potencia del ruido es 4 al cuadrado sobre 2 a la 2b. ¿Cierto? ¿Listo? Sobre 12. ¿Sí? Sobre 12. ¿De acuerdo?
Entonces, si hago la relación señal al ruido, me quedaría, este se va con este, ¿cierto? Y me quedaría un medio arriba, y abajo, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto es 4 sobre 12? Un tercio, ¿cierto? De 2 a la 2b. ¿Listo? ¿Sí? Con otras palabras, ¿cómo me quedaría? ¿Me quedaría 3 medios de 2 a la 2b. Esa sería mi relación señal al ruido. ¿Ok? Entonces vamos a ver a escribir. Potencia de la señal sobre potencia del ruido es 3 medios por 2 a la 2b. ¿Listo? ¿Han escuchado relación señal al ruido? Telecomunicaciones, seguramente que sí. ¿Cierto? SNR. ¿Cuáles son las unidades que se usan para SNR actualmente? ¿Ah? dBs. ¿Cómo paso relaciones de potencias a dBs? Con logaritmo, ¿cierto? 10 veces logaritmo de potencia de la señal sobre la potencia del ruido, o sea, sería igual a 10 veces logaritmo de 3 medios, ¿cierto? Más 10 veces logaritmo de 2 a la 2b. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hago con este 2 a la 2b? ¿Qué puedo hacer con ese logaritmo? Con ese exponencial. Multiplica, ¿cierto? Entonces me queda 10 veces, ¿cierto? Por 2 a la 2b, o por 2b, perdón, por logaritmo en base 10 de 2. ¿Listo? Entonces quiero que me hagan esta multiplicación. Esto lo podemos olvidar. Quiero que me digan cuánto es 10 por 2 por logaritmo en base 10 de 2. Y esto por b. ¿Listo? ¿Cuánto es 10 por 2 por logaritmo en base 10 de 2? 6,02. ¿Listo? 6.02 por b. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? Estoy diciendo que la relación señal al ruido es 10 veces logaritmo de 3 medios. Lo podemos escribir. ¿Cuánto es 10 veces logaritmo de 3 medios? Lo podemos escribir. CNR en dBs. 10 veces logaritmo de 3 medios. 1.76 más 6.02 por el número de bits. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede ayudar a interpretar esa ecuación? ¿Qué significa 1.76 más 6.02 por el número de bits? ¿Qué pasa? ¿Qué significa el aumento de un solo bit? ¿Que aumenta el ruido? Que aumento los bits, ¿qué significa? ¿Qué pasa con la relación señal al ruido? Aumento. ¿Eso es bueno o eso es malo? Tema. ¿Eso es bueno o es malo? Si aumenta la relación señal al ruido. ¿Es bueno tener una relación señal al ruido alta o baja? ¿Baja? ¿Cuál? ¿Quién dice alta? Bueno, una alta, ok. Fueron 3. ¿El resto baja? Entonces, si tengo 0, debe ser en un canal de comunicación perfecto. En comunicaciones, ¿es bueno tener una alta o una baja? ¿Una baja? ¿Por qué? ¿Es bueno tener muchos dBs o pocos dBs? Daniel, perdón.
sea, es malo tener una relación señal-ruido baja, ¿cierto? Entre más alta sea mi relación señal-ruido, más robusto es mi señal de ruido, o mi sistema de ruido. Entonces, si tengo un sistema, unos audífonos que tienen una relación señal de ruido de 30 dB y unos de 40 dB, es mejor los de 40 dB. Resisten más al ruido. ¿Ya? Y tiene sentido porque ¿dónde está el ruido? ¿Dónde está la potencia del ruido? ¿En el numerador o en el denominador? El denominador, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si el ruido es pequeño, ¿qué pasa con esa relación? Aumenta, ¿cierto? Aumenta. ¿Ya? Ahora sí, entonces, a medida que aumento los bits, aumento mi relación señal-ruido, lo cual es bueno. ¿Ya? ¿Qué pasa si aumento un solo bit? O sea, si voy, por ejemplo, de 128 niveles, que es 2 a la 7, ¿sí? A 256 niveles, que es 2 a la 8. ¿Qué pasa con la relación señal-ruido? ¿Cuántos decibeles aumenta? ¿Cuánto? ¿3? Casi. ¿Cuántos aumentan? 6. ¿Cierto? Entonces, con el simple hecho de aumentar un solo bit, voy a aumentar mi relación señal-ruido 6 decibeles. ¿De acuerdo? Ahora piensen en circuitos. Los que ya ven los circuitos. ¿Qué significaba solamente 3 decibeles? De hecho, ya lo vimos. ¿Y en potencia qué significa? Mitad de potencia, ¿cierto? O sea que con solamente añadir un bit estoy básicamente cuadruplicando mi potencia en términos de error. ¿Ya? Estoy volviendo mi sistema más robusto 4 veces en términos de potencia, o 6 decibeles. ¿Listo? Entonces, el aumento de un solo bit significa 6 decibeles de ganancia en la relación señal. Esta es la gran conclusión de este análisis. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguien? Porque queríamos hacerlo de forma general, a un número de bits arbitrario. Eso es más o menos. Ok, con eso acabamos la parte de conversión analógica digital. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso y es cómo se ve una señal muestreada y cuantizada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces recuerden que hay varias formas de muestrear. Una de las formas era ideal, ¿cierto? Entonces, una de las formas era ideal, que era un tren de pulsos, y la otra era, ¿cómo se llamaba? El sample and hold, ¿cierto? Básicamente lo que hago es muestreo mi señal y la retengo por un periodo de muestreo, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se ve mi señal cuantizada, que es una señal senoidal más muestreada, ¿listo? Entonces empiezo con la muestra 1, ¿ya? La mantengo un periodo, ¿listo? Luego lo muestreo una segunda vez, que sería acá, ¿de acuerdo? Pero debido a que estoy cuantizando, lo voy a acercar al nivel de cuantización más cercano, ¿listo? Voy para la siguiente, ¿cierto? Muestreo acá, la próxima al nivel de cuantización más cercano, ¿listo? Voy para la siguiente, la muestreo acá, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces básicamente me da una señal de escalera, ¿ok? ¿Listo? Entonces aquí ya entendimos cómo hacer 2 cosas, muestreo y cuantización, ¿ya?
Entonces ahora sí podemos irnos al mundo digital, porque ya sabemos cómo conectar el mundo analógico con el mundo digital. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Bien. Entonces ahora sí, antes de, vamos a acabar el siguiente tema que es conversión digital analógica. Y luego escogemos a las 5 personas que van a hacer el siguiente esquema de formulario. ¿Okay? Voy a empezar de quién lo van a hacer. Voy a enviar la conversión digital analógica y con eso ya acabamos la parte de digital analógico. Oh. Ok. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya están viendo explicación. Listo. Entonces, habíamos visto conversión analógica digital, ¿cierto? Que requiere dos cosas. ¿Qué cosas requiere? Cuantización y muestreo. Antes de pasar al mundo digital, vamos a ver conversión digital analógica, que es básicamente irnos desde el mundo digital al mundo analógico, ¿cierto? Ahora ustedes, cuando ustedes están escuchando música, ¿cierto? Que es una de las cosas que todo el mundo hace, ahí hay varias cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Vamos a hacerlas aquí rápidamente. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchan música, está la persona cantando, ¿cierto? Y esa persona cantando produce una señal analógica o digital. Analógica, ¿cierto? Ahora ustedes la van a guardar en YouTube, ¿cierto? ¿Listo? Y la convierten en señal ¿qué? Digital. Fíjenlo. ¿Ya? Ahora cuando ustedes reproducen el video, básicamente tienen aquí los parlantes y aquí está su oreja, ¿cierto? Ahora lo que ustedes escuchan, ¿qué es? Analógico, ¿cierto? Entonces en realidad lo que nos sirve usualmente a nosotros como humanos, ¿cierto? Como sistema humano es la señal analógica. Entonces es importante tener en cuenta que yo digitalizo mi señal para guardarla, pero para volverla a escuchar o reproducir o usarla como humano, la voy a convertir en analógico. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se convierte una señal digital analógica de tres formas. Está la forma exacta y dos formas que son básicamente aproximadas. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan cuál es la transformada de Fourier de una señal digital rastreada? ¿Cuál es su característica? ¿Cuál es la característica de la transformada de Fourier de una señal muestreada? Que A menos pi a pi, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa con su transformada de Fourier? ¿Cuántas veces se repite? Se repite 1.000.000 de veces, muchas veces, ¿cierto? Tenemos mi señal y mis repeticiones, ¿cierto? Y aquí venía el teorema de Leibniz, ¿no?
tal manera que las señales o las repeticiones no se solapen. ¿Listo? Ahora, si yo quiero devolverme al mundo analógico a partir de esta señal, de esa transformada de Fourier, ¿qué harían ustedes? Tengan en cuenta que su original es esta que está acá. ¿Listo? ¿Cómo harían ustedes para devolverse al mundo analógico? ¿Qué tendrían que eliminar? ¿Qué tendrías que eliminar, Diego? Las repeticiones, ¿cierto? Tengo que eliminar las repeticiones, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hago para eliminar las repeticiones? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Filtro pasabajas, ¿cierto? Entonces la conversión digital analógica simplemente es hacer un filtro pasabajas, ¿de acuerdo? Ideal, ¿no? Entonces básicamente lo que hago es filtrar mi señal, ¿de acuerdo? Y elimino mis repeticiones, ¿ya? Eso es la conversión digital analógica. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de entender este filtro. ¿Listo? Esto que está aquí es la transformada de Fourier de mi filtro digital, de mi filtro para convertir mi señal digital a analógica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué lo multiplico por t? ¿Mm? O por mi periodo de muestreo, ¿por qué lo multiplico? ¿Por qué razón lo multiplico? ¿Cuál es la razón? Si ustedes se acuerdan, el tren de impulsos tiene un coeficiente de Fourier que es igual a ¿cuánto? 1 sobre t, ¿cierto? Entonces, para yo quitar ese 1 sobre t, lo que hago es multiplicarlo por t. ¿Listo? Vamos a ver su transformada inversa. ¿Cuál es la transformada inversa de este filtro? De Fourier. Transformada inversa de Fourier. 1 sobre 2pi, la integral entre menos omega c de t por m de la j omega t. ¿Cierto? Si ustedes ejecutan esa integral, le da básicamente seno de omega c sobre t por t sobre pi t. ¿Listo? ¿Ahora qué significa eso? Vamos a ver. ¿Listo? En el tiempo. En frecuencia ya sabemos que tenemos que filtrar. Ahora vamos a ver qué significa en tiempo. ¿Okay? ¿Listo? Entonces en tiempo lo que significa es lo siguiente. Ojo. Yo tengo mi señal muestreada que es esta. ¿Listo? Xn por t por delta de t menos nt. ¿Cierto? Entonces mi señal muestreada con pulsos, con impulsos. ¿Ya? Al yo filtrar esta señal en frecuencia, lo que va a pasar en tiempo es que básicamente voy a tener señales sinusoidales amortiguadas, o sea, seno de omega ct sobre pi t amortiguadas y corridas. ¿De acuerdo? Y ese corrimiento va a estar centrado en cada una de mis muestras. Entonces vamos a verlo cualitativamente qué significa. Lo que significa es lo siguiente. ¿Ya? Tengo mi señal muestreada, ¿cierto? Que es esta que está acá. ¿Listo? Esa señal es digital. Y al yo convertirla a analógica, lo que voy a hacer es, a cada una de estas muestras lo voy a multiplicar por una señal t sobre pi t por seno de omega ct. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Básicamente lo que significa es que cada muestra va a estar multiplicada por una señal sinusoidal amortiguada. ¿Listo? Está así, luego 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 está así. ¿Ya? Y cuando yo sume todas estas señales rojas, me va a dar exactamente la señal original. ¿De acuerdo? Sin pérdidas. ¿Ya? Y eso que está aquí se llama interpolación ideal. ¿De acuerdo? Es un interpolador ideal. ¿Han escuchado la palabra interpolación? ¿No? Básicamente tratar de unir puntos. ¿Cierto? Entonces, esta señal seno de omega ct sobre pi t es básicamente un interpolador ideal.
Ustedes multiplican sus muestras por esa señal sinusoidal amortiguada, suman todo y eso le va a dar exactamente mi señal original. ¿Listo? Sin pérdidas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de este muestreo ideal? ¿Se puede implementar en la vida real? ¿En un microcontrolador? ¿Sí o no? No, ¿cierto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que un filtro ideal no se puede implementar en la vida real? ¿Ah? ¿Que no existe? ¿Por qué no existe? Porque es ideal. Nada más digo, ¿es ideal? ¿Existe? ¿Ahora? ¿No es ideal? Es que no existe. ¿Pero cuál es la razón? Pero está bien, claro, es ideal. Pero ¿por qué no? Habíamos hablado de eso en clase. Porque la banda de transición es inmediata. ¿Qué significa eso en tiempo? Es infinito el tiempo. ¿Cierto? Entonces es imposible un filtro ideal. ¿De acuerdo? Entonces para eso usamos otros cuantizadores, otros conversores digitales analógicos. ¿Listo? Entonces tenemos el conversor digital analógico de cero orden. ¿Ya? Que básicamente lo que hace es, tengo mis señales digitales, ¿cierto? Mis muestras digitales, y lo que hago es, voy a aproximar un polinomio de cero orden entre muestra y muestra. Entonces queda como una especie de señal escalera. ¿Cierto? Es parecido al sample and hold. ¿Ya? Entonces, tengo mis señales digitales o mis muestras digitales, ¿ya? Y los puntos los voy a unir por una línea recta. ¿Listo? Horizontal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué problema le ven a este tipo de señal, a esta señal escalera? Ah, pérdida de información, ¿sí? ¿Qué problema le ven? Que no es suave, ¿cierto? Básicamente una cosa así, supremamente fuerte. ¿Ya? Vamos a ver más adelante cómo se suaviza esa señal. ¿Qué? ¿Perdón? No es suave. No es suave, exactamente. Es abrupto, tiene cambios abruptos. Y la vida real una señal no tiene cambios abruptos, ¿cierto? Ahora, si yo hallo la transformada de esta señal, ¿cierto? Que es mi polinomio de cero orden, básicamente es 1 entre 0 y t. ¿Ya? Cuando ustedes hallan la transformada, y la pueden hacer la transformada de Fourier, pues va básicamente el siguiente filtro. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es básicamente mi interpolador de orden 0, que vale 1 entre 0 y t. ¿Les parece algo? ¿A qué tipo de filtro se les parece? Un pasabajas, ¿cierto? Listo, tenemos mi pasabajas ideal, y al yo hacer la interpolación de cero orden, ¿qué hice? Mi frecuencia. Básicamente lo que hice fue rebajar mi filtro, ¿cierto? Entonces estoy obteniendo un filtrado pasabajas también. Entonces estoy de alguna manera aislando la primera repetición, pero de forma más suave. ¿Listo? Y tenemos el interpolador de primer orden. ¿Cuál es el interpolador de primer orden? Pues básicamente es unir puntos, ¿cierto? Tengo 1000 muestras, y las muestras lo que voy a hacer es voy a unirlas por puntos. ¿Listo? Entonces voy a unirlas por polinomios de primer orden. ¿Ya? Algo así. Si ustedes calculan la transformada de Fourier de ese polinomio de primer orden, les va a dar un filtro pasabajas un poquito más ideal que cuando tenemos de cero orden. ¿Ya? Pero en todo caso, digital analógico simplemente es una manera elegante de decir filtrado pasabajas. Ahora sí, pregunta de examen. Sí, puede ser. Tengo esta señal que está aquí.
¿cierto? Que es mi aproximación de cero orden. ¿Cómo hago para suavizarla? ¿Cómo hago para suavizar esa señal? O sea, no dibujarla, sino desde el punto de vista de señales, ¿qué haría? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Desde el punto de vista de señales, ¿qué harían para suavizar esa señal? No. Ya tienen la señal analógica. Ahora la quieren suavizar. Ya no pueden hacer digital analógica. ¿No? ¿Qué? ¿Un rectificador? No, tú estás haciendo circuitos mucho. ¿Qué haría? ¿Sí? Exactamente. Esa vaina que está ahí súper aguda, debe ser la más suave, porque en realidad en la vida real las señales son más suaves. Eso es interpolar. Algo más sencillo. Ya tiene la señal analógica. Tienes que hacer algo más. Tienes que hacer algo más. ¿Qué harían? ¿Qué representan estos cambios abruptos en frecuencia? ¿Ustedes qué creen? En frecuencia. ¿Qué representan? ¿Frecuencias altas o bajas? Altas, ¿cierto? Porque un cambio abrupto es una frecuencia alta, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Filtrado pasaba, ¿cierto? Entonces, todo se realiza un filtro pasaba. Entonces, si ustedes filtran esta señal que está acá, le pagan una señal mucho más suave, y usualmente se hace eso después. Para ustedes tener una señal más suave, lo que hagan es hacer un filtrado pasaba. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo desde MATLAB, ¿okay? Desde mi computadora, si es que me da tiempo porque está acabando la batería. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Tengo una señal seno de 2 por pi por f por t. La frecuencia es 1 Hz y la vamos a mostrar con 5 Hz. ¿Listo? ¿Cuál sería la frecuencia mínima para que no haya así? 10. Sería 2, ¿cierto? ¿Sí? 2 veces mi frecuencia máxima. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo se ve esta señal convertida a digital analógica utilizando 3 métodos. Interpolador ideal, cero orden y primer orden. ¿Listo? Vamos a ver cómo se ve. ¿Listo? Entonces tengo mi señal original, que es esta, la azul. La voy a mostrar cada puntito rojo. ¿Ya? Luego le voy a aplicar un interpolador ideal. ¿Qué significa? Básicamente, a cada muestra lo voy a multiplicar por una señal sinusoidal sobre pi t. Me quedaría esta que está acá. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes suman, todas estas señales que están acá, que parecen una cosa absolutamente complicada, les va a dar exactamente la señal original, que es esta roja. ¿Listo? Negra. Bueno, entonces, si ustedes suman todo esto que está acá, les va a dar exactamente la misma señal. ¿De acuerdo? Entonces recuperamos la señal sin pérdidas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago mi interpolación con primer orden y con segundo orden, pues ahí se ve la diferencia. ¿Cierto? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos mi interpolador ideal, que es exactamente la señal original, ¿cierto? Mi interpolador de primer orden, que sería la roja,
es básicamente unir puntos, ¿cierto? Y interpolador de cero orden, que es básicamente unir puntos a través de línea recta. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes suman todo esto, vuelvo y repito, les da exactamente la misma señal. Por eso se llama interpolación ideal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nadie? Ahora sí vamos a escoger los que van a hacer el resumen del siguiente capítulo, que es conversión analógica digital, o sea, muestreo, cuantización, conversión digital analógica. ¿Quiénes 5 quieren? ¿Angeli? Vamos, ¿quiénes 5 quieren trabajar en el collab? ¿Creo? ¿No? ¿Alguien que esté desocupado esta semana? ¿Nadie? Necesito porque ese fue el compromiso. Belén, Jazmín, Carla, se parecen. Carla, Jazmín, ¿quién más? Necesito 2 más. ¿Nadie? ¿Diego? ¿Quién más? ¿Ronald? Bueno, Belén, Jazmín, Giancarla y 2 más. Compañera. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Soledad. Belén, Jazmín, Giancarla y Soledad. Van a editar el Google Colab y van a poner conversión analógica digital. ¿Listo? O sea, teorema de muestreo, van a poner ejemplos si quieren. Cuantización, van a poner ejemplos si quieren. Van a poner conversión digital analógica. ¿Listo? Para la siguiente semana. ¿Ya? Ahora sí, mañana empezamos señales digitales. Ya podemos empezar señales digitales de forma tranquila. Vayan abriendo su curso, por favor. Voy a hacerles control. Esta semana es la semana 2, ¿cierto?